Hola a todos. ¿Listos para una nueva inmersión? Hoy nos adentramos en el mundo de los ninjas, Un tema fascinante. sin duda envuelto en misterio y leyendas. Ya desde niños, ¿quién no se ha sentido atraído por estas figuras? Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que creemos saber? Para este deep dive, usaremos la Wikipedia en español como guía. Una buena brújula para navegar entre la realidad y la ficción. Exacto, vamos a intentar separar lo real de los mitos. ¿Qué te parece si empezamos por el origen? ¿De dónde surgen los ninjas? Bueno, los ninjas, o shinobis, como también se les conoce. Ah, sí, Wikipedia menciona varios nombres, ¿no? Shinobi, Supa. Sí, shinobi es uno de los más antiguos, significa aquel que se oculta. Tiene sentido, ¿verdad? Actuando en las sombras. Justamente, y los nombres variaban según la región o la época. Por ejemplo, kuroabaki significa los que visten de negro. Y esa imagen, la de ninja vestido de negro, ya nos adelanta que hay mucho que desmitificar. Totalmente. Entonces, si no eran seres mágicos, eran guerreros especializados. Exacto, maestros del espionaje, sabotaje, la infiltración y el asesinato. Así nada. Sus servicios eran muy cotizados por los señores feudales, los daimios, en el Japón medieval. Claro, en una época de constantes guerras civiles. Imagina, la información y el engaño eran armas tan poderosas como la katana. En ese contexto entiendo que los ninjas se volvieran piezas clave. Sin duda. Y su surgimiento está ligado al periodo Sengoku, esa época de caos y lucha por el poder en Japón. Exactamente. Wikipedia menciona que este periodo del 1467 al 1568 Uf, bastante tiempo. fue crucial para el desarrollo del ninjutsu, el arte del ninja. El ninjutsu suena ya algo misterioso. Y las estrategias militares chinas, como el arte de la guerra de Sun Tzu, influyeron mucho en su filosofía. Sun Tzu, qué interesante. Los ninjas estudiando sus textos en secreto. Es una imagen evocadora, ¿verdad? Aunque no hay pruebas de que lo hicieran directamente. Ya. Pero la filosofía del ninjutsu comparte muchos de sus principios: el engaño, la sorpresa, conocer al enemigo. No es casualidad, claro. Nada. Y hablando de los clanes ninja, Wikipedia menciona a los de Iga y Uno como los más famosos. Sí, se encontraban en regiones montañosas, aisladas. Y eso les beneficiaba, Les permitía entrenar en secreto, desarrollar sus habilidades con poca interferencia. como un refugio secreto para ninjas. Se convirtieron en expertos en el uso del terreno, creando escondites y rutas de Skype. Parece una película. ¿Y cómo se organizaban? Había una jerarquía dentro de los clanes. Por supuesto, en la cima estaban los Junin, los líderes, Los jefes. luego los Chunin sublíderes y entrenadores, Y por último, los Jinin, los agentes que ejecutaban las misiones. un sistema bien organizado. Y para ser ninja, ¿cómo era el entrenamiento? Ajá, no había academias como en las películas. Me lo imaginaba, El entrenamiento se realizaba dentro del clan desde la infancia. desde niños. Era un proceso muy riguroso, abarcando desde artes marciales hasta técnicas de camuflaje, espionaje y supervivencia, Increíble. Una educación para ser un fantasma. prácticamente. Y tenían un código de honor, como los samuráis. No tenían un código formal como el Bushido, pero sí valores y principios. ¿Como cuáles? La lealtad al clan, la disciplina, el autocontrol, la capacidad de sacrificio. Un compromiso total. Debían cumplir sus misiones sin dudar, incluso arriesgando su vida. Entonces, aunque ambos eran guerreros, los ninjas y los samuráis eran muy distintos. Totalmente. Los samuráis eran la élite, sirviendo abiertamente a los daimyo con un estricto código de honor. Ya veo. Los ninjas, en cambio, operaban en las sombras usando el engaño y la astucia. Dos caras de la moneda del guerrero japonés. Exacto. Y ahora, la gran pregunta. ¿Siempre vestían de negro? Esa es una de las grandes ideas que vamos a desmontar hoy. A ver. La verdad es que la vestimenta se adaptaba a la misión. Entonces, podían ir de cualquier manera. Imagina un camaleón. Su objetivo era pasar desapercibidos, no llamar la atención. Ser invisibles. Podían vestirse como campesinos, monjes, comerciantes, lo que hiciera falta. Auténticos maestros del disfraz. Y el negro. Para alguna ocasión especial. Se cree que el azul marino oscuro, no negro puro, era útil para la noche. Claro, para camuflarse en la oscuridad. Pero incluso de noche, la vestimenta dependía de la misión. No era una regla estricta. Flexibilidad ante todo. Sin duda. Y hablando de herramientas, ¿qué me dices del Arsenal Ninja? Jaja, las katanas y los shuriken son la imagen popular, pero había mucho más. En serio, ¿qué más llevaban? Eran maestros de la improvisación, cualquier objeto podía ser un arma. Su ropa también. Por ejemplo, las cuerdas para escalar, llamadas kanigawa, podían usarse para estrangular. Qué ingenioso. Y sus sandalias, las waraji, a veces tenían compartimentos secretos. No me digas. ¿Para qué? Para esconder armas pequeñas o mensajes. ¡Increíble! ¡Qué astutos! Y mencionaste antes el uso de explosivos.
¿De qué tipo? No hablamos de la pólvora de los cañones, sino de algo más rudimentario. Ya, Usaban mezclas incendiarias, bombas de humo para crear confusión para despistar al enemigo. y pequeños artefactos explosivos para sabotear. Vaya, parece que subestimé su capacidad tecnológica. Y hablando de subestimar, me intriga el tema de las kunoichi, las mujeres ninja, Las kunoichi son parte fundamental de la historia ninja. aunque no se hable tanto de ellas. Su entrenamiento era tan duro como el de los hombres, pero con un enfoque especial. ¿En qué se diferenciaba? En técnicas de espionaje, infiltración y manipulación. Claro, en una sociedad feudal, las mujeres podían pasar más desapercibidas. Exactamente. Aprovechaban su posición para obtener información, seducir a sus enemigos, Espías letales. envenenarlos o sabotearlos desde dentro. Eran expertas en el engaño. ¿Hay alguna kunoichi famosa? Mochizuki Chiyome, del siglo XVI, creó una red de kunoichi. Increíble. ¿Y para qué? Operaban como espías para el clan Takeda. Entrenaban mujeres de diferentes clases sociales para convertirlas en armas letales. Una auténtica maestra espía. Y ahora hablemos de los mitos. ¿Es cierto que se volvían invisibles o se transformaban en animales? Jajaja, la fantasía popular ha distorsionado la imagen del ninja. Dominaban el camuflaje, pero no tenían poderes mágicos. Su magia estaba en su conocimiento, agilidad y uso de las sombras. Entonces nada de hechizos. No. Eran maestros de la ilusión, ¿no? Exacto. Y un mito famoso es la muerte de Osugi Kenshin, un daimyo. ¿Qué pasó? Se decía que lo mató un ninja escondido en una letrina. En una letrina. Los historiadores creen que murió de cáncer de estómago, no por un ninja. Otro mito desmentido. Parece que la realidad, aunque fascinante, era más terrenal que las fantasías. Cierto, pero no por ello menos impresionante. Su entrenamiento, disciplina, astucia. Sin duda. Y hablando de impresionante, no podemos olvidar su legado en la cultura popular. Es verdad. Los ninjas están en todas partes. Películas, videojuegos, cómics. ¿Por qué esa fascinación? Creo que representan la rebeldía, la lucha contra la injusticia, la astucia frente a la fuerza bruta. Una imagen muy atractiva. Son figuras enigmáticas desafiando las normas. Y aunque no siempre se les representa con precisión histórica, creo que esa esencia rebelde es la que ha cautivado a tantas generaciones. Estoy de acuerdo. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive exploraremos cómo esa imagen ha evolucionado en la cultura popular, desde las películas clásicas hasta los videojuegos y anime. Suena emocionante. No se pierdan la segunda parte de nuestro viaje al mundo de los ninjas. Seguimos explorando el mundo de los ninjas, adentrándonos en sus técnicas y habilidades. ¿Y listos para la acción? Me quedé pensando en el entrenamiento, mencionaste que era muy duro. Sí, buscaba desarrollar al guerrero en todos los aspectos. Físico, mental, espiritual. Así nada. Empezaba desde pequeños e incluía un entrenamiento físico riguroso. Como un entrenamiento militar de élite. En cierto modo sí, pero el entrenamiento ninja iba más allá. Se les enseñaba a escalar, a nadar, a correr, a ocultarse. Debían ser muy ágiles. Exacto, moverse como sombras, silenciosos e invisibles. Increíble. Y además de la destreza física. Dominaban técnicas de combate, por supuesto. Pero también venenos, explosivos, técnicas de escape, camuflaje, espionaje. Un montón de cosas. Incluso aprendían psicología y manipulación para obtener información de... Un programa completo. ¿Y las armas? Se limitaban a las que ya mencionamos. No, para nada. Los ninjas eran maestros de la improvisación. Cualquier objeto podía ser un arma. En serio, cualquier objeto. Usaban herramientas de labranza, objetos cotidianos, incluso su ropa. La ropa también. Cuéntame más. Las cuerdas para escalar, las kanigawa, podían usarse para estrangular. Qué ingenioso. Y las sandalias, las borazis, a veces escondían armas o mensajes. No me digas. En un compartimento secreto. Exacto. Fascinante. Qué astutos. Y hablando de ingenio, mencionaste los explosivos. ¿De qué tipo? No usaban la pólvora de los cañones, sino algo más básico. Ya. Mezclas incendiarias, bombas de humo Para despistar. y pequeños artefactos para sabotear. Parece que subestime su capacidad tecnológica. Un poco, ¿verdad? Y hablando de subestimar, me intriga el tema de las kunoichis. Ah, sí. Las mujeres ninja. ¿Qué sabemos de ellas? Son una parte fundamental de la historia ninja, aunque a menudo se las olvida. Es cierto. Su entrenamiento era igual de duro, pero se centraban en el espionaje, la infiltración. Claro, en esa época las mujeres podían pasar más desapercibidas. Exacto, aprovechaban su posición para obtener información, seducir, envenenar, sabotear. ¿Unas espías letales? Eran maestras del engaño. ¿Y hay alguna kunoichi famosa? Mochizuki Chiyome, del siglo XVI, creó una red de espías ¿En serio? al servicio del clan Takeda. Increíble. Entrenaba mujeres de todas las clases sociales. De convertirlas en armas letales. Exacto. Y ahora,
toca hablar de los mitos. Lo de volverse invisibles o transformarse en animales. Jaja, eso es la fantasía popular. Ya me lo imaginaba. Dominaban el camuflaje, pero no tenían poderes sobrenaturales. Claro. Su magia estaba en su conocimiento, su agilidad, el uso de las sombras. Maestros de la ilusión. Sin duda. Y un mito famoso es el de Usuji Kenshin. ¿Qué pasó? Se decía que un ninja lo mató escondido en una letrina. ¿Una letrina? Suena un poco extraño. Los historiadores creen que murió de cáncer. Otro mito desmentido. Parece que la realidad, aunque fascinante, era más terrenal. Sí, pero no por ello menos impresionante. Su entrenamiento, disciplina, astucia. Sin duda. Y no podemos olvidar su legado en la cultura popular. Es verdad, los ninjas están en todas partes. Películas, videojuegos, ¿A qué crees que se debe esa fascinación? representan la rebeldía, la lucha contra la injusticia. Y también la astucia frente a la fuerza bruta. Sí, exacto. Son figuras enigmáticas que desafían las normas. Y aunque no siempre se les representa con precisión, creo que esa esencia rebelde es lo que nos atrae. Estoy de acuerdo. Y en la próxima parte veremos cómo esa imagen ha evolucionado en la cultura popular, desde el cine clásico hasta los videojuegos. Me encanta. No se pierdan la tercera parte de este viaje al mundo de los ninjas. Y ya en la última parte de nuestra inversión en el mundo ninja. Aquí estamos. Me queda una pregunta dando vueltas. Dime. Tras conocer su historia, sus técnicas, su evolución, ¿cuál es el legado de los ninjas hoy en día? Buena pregunta. Es difícil encontrar ninjas saltando entre tejados en el siglo XXI. Jaja, eso ya me lo imagino. Pero su legado perdura de formas que quizás no esperamos. Y no me refiero solo a las películas o videojuegos. No. ¿Y dónde podemos encontrar esa esencia ninja en el mundo actual? Piensa en lo que era el ninjutsu en su esencia. Un arte marcial. Sí, pero también un sistema de adaptación y supervivencia. Ya veo. Usar la creatividad, la astucia y la disciplina para superar cualquier obstáculo. Esas cualidades son tan relevantes hoy como hace siglos. Entiendo. No se trata de lanzar shuriken, sino de aplicar esos principios a los desafíos de hoy. Exacto. Flexibilidad mental, analizar una situación desde distintos ángulos, anticipar los movimientos del oponente. Suena estrategia pura. Y eso sirve en una negociación, en un proyecto laboral, en cualquier situación. Es como tener una mente ninja. Y existen escuelas que enseñan eso hoy en día. Sí, hay escuelas de ninjutsu moderno, centradas en la filosofía y los principios, adaptados al contexto actual. Ya, no se trata de formar guerreros. Se busca desarrollar habilidades como la autodisciplina, la concentración, la resolución de conflictos. Un entrenamiento para la vida misma. Exacto. ¿Y quién se interesa por este tipo de entrenamiento? Pues hay de todo. Artistas marciales, profesionales, personas que buscan una disciplina física y mental. O simplemente curiosos por el mundo ninja. También. Y hablando de la imagen del ninja, dijiste que ha evolucionado a través de la cultura popular. ¿Qué ejemplos te vienen a la mente? Las primeras películas japonesas los mostraban como villanos o asesinos. Un poco cliché, ¿no? Sí, pero con películas como El castillo de la lechuza se empezó a explorar su lado más humano. Se fue desmitificando al ninja. Exacto, y con la globalización, la imagen se ha adaptado a otras culturas. En Occidente se popularizaron con las películas de acción. Con mucha fantasía y exageración a veces. Claro, como la película de James Bond, Solo se vive dos veces, con ninjas en un volcán. Ajá, un clásico. Y el manga y el anime. Series como Naruto han acercado el ninjutsu a las nuevas generaciones. Aunque con una estética más fantástica. Sí, pero Naruto es un fenómeno global. Y transmite valores del ninjutsu. Perseverancia, trabajo en equipo. Totalmente. Y en los videojuegos tenemos Sekiro. Shadows Die Twice, que recrea el combate ninja con mucho realismo. Un juego imprescindible para los fans del ninja. Tras este recorrido, ¿crees que el ninjutsu sigue vivo? El ninjutsu tradicional, como arte de guerra, quizás no. Pero su filosofía, su capacidad de adaptación, resiliencia, eso sí sigue vivo. Es una idea inspiradora. No se trata de ser ninjas, sino de aprender de su legado. Y aplicar sus principios a nuestra vida. Exactamente. Quizás todos llevamos un ninja interior Qué buena frase. que solo necesita disciplina, creatividad y ganas de adaptarse. Un mensaje perfecto para cerrar nuestro viaje al mundo de los ninjas. Ha sido un placer compartir esta inmersión con ustedes. Hemos aprendido mucho sobre su historia, sus técnicas, su legado. Una experiencia fascinante. Esperamos haber despertado su curiosidad por este mundo tan enigmático. Los invitamos a seguir investigando, a leer más sobre el tema. Y a descubrir por ustedes mismos los secretos del ninja. Hasta la próxima aventura.
Bienvenidos, acompáñenos en esta inmersión profunda. Una inmersión profunda. Ajá, hoy nos centramos en la historia de la Torre de Babel. Ah, la Torre de Babel. Me suena familiar. Seguro han escuchado la frase, es como la Torre de Babel aquí. Sí, cuando todo es un caos. Exacto, cuando reina la confusión. Pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar en la historia real detrás de esa frase? Interesante. Hoy vamos a desmenuzar artículos, textos antiguos. ¡Wow! Y les aseguro que habrá sorpresas. Prepárense. Me encanta. Lo que me fascina de esta historia es que va mucho más allá de simplemente una torre. ¿Verdad? Es sobre el origen de los idiomas, las consecuencias de la ambición y, en el fondo, sobre lo que significa ser humano. En un mundo lleno de culturas, sí, empecemos con lo básico, la historia bíblica. Claro. En el libro de Génesis se nos cuenta que la humanidad, hablando un solo idioma, decide construir una ciudad con una torre Onda. tan alta que llega al cielo. Ambicioso. Una muestra de la ambición humana, ¿no creen? Desafiando los límites. Me gusta. Y a Dios no le agradó mucho la idea. Era de esperarse. Para nada. Y aquí es donde entra la famosa confusión de lenguas. Ajá. Dios, para detener este proyecto, decide que ya no se entiendan entre sí. Introduce múltiples idiomas. Ya veo. El proyecto se derrumba y la gente se dispersa por el mundo. Lo curioso es que la Biblia no menciona la destrucción de la torre como tal, Es cierto. solo la confusión de lenguas y el fin de la construcción. Lo que ha generado muchas interpretaciones. Por supuesto. Y hablando de eso, sabían que hay una posible conexión con el mundo real. Se cree que la Torre de Babel se inspiró en el Etemenanki, El Etemenanki. un sigurat dedicado al dios Marduk en la antigua Babilonia. Impresionante. Imagínense, este sigurat era enorme, más de 90 metros de altura. ¿En serio? Una hazaña para la época, los babilonios, maestros de la arquitectura. Distinta. Y el Etemenanki, una muestra de su poderío. Fascinante. Si alguna vez se han preguntado cómo lograron construir algo así, más adelante les contaremos sobre las técnicas Me intriga que usadas para construir el Etemenanki. Es realmente fascinante. lo que también me parece intrigante es que esta historia no es exclusiva de la Biblia. En culturas de todo el mundo, desde la Polinesia hasta el Amazonas, existen mitos similares Es verdad. que intentan explicar el origen de los idiomas. Parece que la búsqueda de una explicación para la diversidad lingüística es universal. Totalmente. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros, sobre la naturaleza humana? Nos habla de nuestra necesidad de encontrarle sentido al mundo, explicar lo desconocido, y la Torre de Babel, Ajá. con su mezcla de ambición, castigo y la aparición de culturas, nos ofrece una metáfora poderosa. Para entender la complejidad de la experiencia humana. Exacto. Totalmente de acuerdo, es mucho más que una simple torre. Mucho más. Habla de temas universales, la relación con lo divino, el poder del lenguaje Ajá. y la búsqueda de significado en un mundo tan diverso. Y aunque se suele interpretar como un castigo por la arrogancia, también plantea una pregunta. ¿Podría la diversidad de idiomas ser en realidad un regalo? Esa es una perspectiva que no había considerado. Interesante, ¿verdad? Cuéntame más sobre esa idea. Piensa en esto, la diversidad lingüística, aunque al principio parezca una barrera, también puede ser un puente hacia la comprensión y la empatía. Ya veo. Nos obliga a salir de nuestra burbuja lingüística y apreciar las diferentes formas en que las personas ven el mundo. Entonces, la historia de la Torre de Babel podría no ser tanto sobre una caída, Podría ser. sino más bien sobre el nacimiento de la riqueza cultural. Exacto. Nos invita a considerar la posibilidad de que lo que parece un castigo también puede ser una oportunidad de crecimiento. Me encanta cómo esta inversión profunda nos hace cuestionar nuestras propias ideas. Es la magia de explorar estos mitos y textos antiguos. Sí. Nos ofrecen nuevas perspectivas sobre nosotros mismos. Y el mundo en que vivimos. Ahora, volviendo al Etemenanki, su grandeza nos da una idea de la ambición que pudo haber impulsado la historia de la Torre de Babel. Claro. Los registros históricos y las excavaciones nos dan una idea bastante clara ¿De cómo era? de cómo era esta estructura de 7 niveles, 7 niveles. con una base cuadrada de aproximadamente 90 metros de lado. Debió ser una vista impresionante. Sin duda. ¿Y qué me dices de los métodos de construcción? ¿Cómo lograron construir algo tan alto con la tecnología de la época? Bueno, los babilonios eran maestros en el uso del ladrillo de adobe, El ladrillo de adobe. un material bastante simple hecho de arcilla secada al sol. Interesante. Lo utilizaron con gran habilidad para crear estructuras increíblemente fuertes. Duraderas. Para construir algo tan alto se necesitaba una organización impecable. Claro, es asombroso lo que pudieron lograr con una tecnología relativamente simple. Sin duda. ¿Hay alguna evidencia de cómo se organizó el trabajo?
¿Sabemos cuántas personas participaron en la construcción de Etemenanque? Desafortunadamente, los registros históricos no son muy específicos en ese sentido, Ya veo. pero podemos asumir que un proyecto de esta escala habría requerido una enorme fuerza laboral, Miles de trabajadores. probablemente miles, y dado que Babilonia era un importante centro comercial, Claro. es probable que trabajadores de diferentes regiones e incluso culturas hubieran contribuido a la construcción. Es fascinante imaginar el ambiente de esa época, Sí, con personas de diferentes culturas trabajando juntas en este proyecto monumental. sin duda. ¿No te parece irónico que la Torre de Babel, destinada a ser un símbolo de unidad, Interesante. en realidad pudo haber sido un lugar de gran diversidad, Ya veo. incluso antes de la confusión de lenguas? Es una observación muy aguda. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que podemos extraer de esta historia. Podría ser. Incluso nuestros intentos de crear unidad. Sí. La diversidad es inevitable. Inevitable. Y en lugar de verla como un obstáculo, podemos abrazarla como una fuente de fortaleza. Y riqueza. Me gusta esa idea. La diversidad no como una barrera, sino como un puente. Hacia una comprensión más profunda. Exacto. Y hablando de diversidad, mencionaste antes que la diversidad lingüística puede ser vista como un regalo. Sí. ¿Podrías profundizar un poco más en esa idea? Claro, si bien es cierto que la confusión de idiomas en la historia de la Torre de Babel lleva a la división y la dispersión, también abre la posibilidad de una mayor comprensión y conexión entre las culturas. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede la división conducir a la conexión? Piensa en ello de esta manera. Cuando las personas hablan diferentes idiomas, se ven obligadas a encontrar nuevas formas de comunicarse, a romper las barreras lingüísticas para entenderse. Ya, Este proceso puede fomentar la empatía Entiendo. y la apreciación de diferentes perspectivas. Entiendo lo que dices. Es como cuando viajas a un país donde no hablas el idioma, Ajá. te ves obligado a salir de tu zona de confort Claro. y a encontrar formas creativas de comunicarte con la gente local. A menudo terminas aprendiendo mucho más sobre su cultura Exacto. y de paso sobre ti mismo. Y aunque la historia de la Torre de Babel se centra en la división lingüística, también podemos verla como una metáfora de la diversidad cultural en general. En un mundo globalizado como el nuestro, es más importante que nunca aprender a comunicarnos y colaborar a pesar de nuestras diferencias. totalmente cierto. La Torre de Babel, a pesar de ser una historia tan antigua, tiene mucho que enseñarnos. Sobre la comunicación, la comprensión intercultural y la importancia de la unidad en la diversidad. Hablando de diversidad lingüística, ¿podrías contarme más sobre cómo se relaciona con la riqueza y la creatividad? Por supuesto, piensa en la increíble variedad de idiomas que existen en el mundo. Es verdad. Cada uno con su propia estructura gramatical, su propio vocabulario, sus propias expresiones. Cada idioma ofrece una forma única Sí, de ver y comprender el mundo. es verdad. Cada idioma es como una lente diferente, Exactamente. a través de la cual podemos observar la realidad. Y al exponernos a diferentes idiomas y culturas, nuestra propia comprensión del mundo se enriquece. Podemos aprender nuevas formas de pensar, nuevas formas de expresarnos, nuevas formas de conectar con los demás. Es fascinante pensar en la diversidad lingüística como un motor de creatividad en lugar de un obstáculo para la comunicación. Y hay evidencia que apoya esta idea. Estudios han demostrado que las personas bilingües o multilingües tienden a tener una mayor flexibilidad cognitiva. Interesante. Y capacidad para resolver problemas. También suelen ser más creativas en su pensamiento y expresión. Es increíble. Entonces, aprender un nuevo idioma no solo nos abre a nuevas culturas, sino que también puede mejorar nuestras habilidades cognitivas. Es casi como si la Torre de Babel, en lugar de dispersarnos, nos hubiera dado un impulso mental. Es una buena forma de verlo y nos recuerda que la diversidad en todas sus formas es algo que debemos celebrar, no temer. Sin embargo, ¿no crees que hay un riesgo en idealizar demasiado la diversidad? Después de toda la historia, también nos muestra que las diferencias culturales pueden llevar a conflictos y malentendidos. Claro, la diversidad no es una solución mágica. Los conflictos y malentendidos son inevitables, especialmente cuando personas de diferentes culturas interactúan. Pero creo que la clave está en abordar estas diferencias con respeto, empatía y un deseo genuino de comprender al otro. Tienes razón, la comunicación abierta y honesta es esencial para construir puentes entre las culturas. Volviendo a la Torre de Babel, ¿crees que la historia nos ofrece alguna guía práctica sobre cómo manejar los desafíos de la comunicación intercultural? Aunque es una historia antigua, con un fuerte componente simbólico, creo que podemos extraer algunas lecciones valiosas. En primer lugar, nos recuerda que la comunicación eficaz requiere esfuerzo. No podemos dar por sentado que los demás nos entenderán solo porque estamos hablando. Debemos
debemos estar dispuestos a adaptarnos a diferentes estilos de comunicación, a ser pacientes y a estar abiertos a diferentes perspectivas. Es muy común caer en la trampa de pensar que nuestra forma de comunicarnos es la correcta o lo normal. Exactamente. Y la historia de la Torre de Babel nos recuerda que no existe una única forma correcta de comunicarse. La diversidad lingüística y cultural es una realidad y tenemos que aprender a navegarla con sensibilidad y respeto. Me gusta esa idea, navegar la diversidad, en lugar de intentar controlarla o eliminarla. Precisamente. Y creo que otra lección importante que podemos extraer de la historia es la importancia de la humildad. Los constructores de la torre fueron castigados por su arrogancia, por su deseo de alcanzar el cielo y desafiar el poder divino. Es cierto, actuaron como si pudieran hacerlo todo por sí mismos, sin considerar las posibles consecuencias. Exacto. Y en el contexto de la comunicación intercultural, la humildad es esencial. Tenemos que reconocer que no tenemos todas las respuestas, que siempre hay algo que aprender de los demás. Debemos estar dispuestos a escuchar, a cuestionar nuestras propias suposiciones y a estar abiertos a nuevas formas de ver el mundo. Es un recordatorio muy importante, a veces nuestra propia perspectiva nos limita. Necesitamos estar abiertos a la posibilidad de que haya otras formas de ver las cosas, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Totalmente. Y creo que la última lección que podemos extraer de la historia de la Torre de Babel es la importancia de la colaboración. Aunque la torre nunca se terminó, el hecho de que la gente trabajara junta en un proyecto tan ambicioso es significativo. Nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias somos capaces de lograr grandes cosas cuando unimos fuerzas. Es una reflexión esperanzadora para terminar esta parte de nuestra inmersión profunda a la Torre de Babel. A pesar de ser una historia de división y dispersión, también nos recuerda el poder de la comunicación, la colaboración y la unidad en la diversidad. Y quizás en última instancia ese sea el mensaje más importante que podemos extraer de esta antigua historia. Estoy de acuerdo. Y ahora que hemos explorado la historia desde diferentes ángulos, regresemos al relato bíblico y a un detalle que me ha estado intrigando. ¿Por qué Dios eligió la confusión de idiomas como castigo? ¿Por qué no otra cosa como una plaga o un desastre natural? Es una pregunta interesante y la verdad es que no hay una respuesta definitiva, pero podemos especular un poco. Me gusta especular, adelante. En el antiguo cercano Oriente, donde se originó la historia, el lenguaje tenía un significado muy profundo. Tanto religioso como social se consideraba un regalo divino, una forma de conectar con lo sagrado y de establecer relaciones entre las personas. Tiene sentido, el lenguaje es esencial para la comunicación, la cultura, la identidad. Exactamente. Entonces, al confundir los idiomas, Dios no solo estaba creando una barrera práctica para la comunicación, sino que también estaba interrumpiendo la conexión espiritual y social de la humanidad. Era un castigo que iba al corazón de lo que significaba ser humano. Es una forma muy profunda de verlo. Es como si Dios estuviera diciendo, si quieren desafiarme, les quitaré la herramienta que les permite conectarse entre sí y con lo divino. Exactamente. Y al hacerlo, Dios no solo estaba castigando a la humanidad, sino que también estaba estableciendo un nuevo orden mundial en el que la diversidad lingüística y cultural sería la norma. Es una idea poderosa, la diversidad, no como un accidente, sino como una parte integral del plan divino. Y es una idea que resuena incluso hoy en día. Vivimos en un mundo con una increíble diversidad lingüística y cultural, y a menudo nos enfrentamos a los desafíos de la comunicación y la comprensión intercultural. Totalmente de acuerdo, y creo que la historia nos ofrece algunas lecciones valiosas sobre cómo navegar los desafíos de la diversidad. Nos enseña la importancia de la humildad, la empatía y la voluntad de aprender de los demás. Nos recuerda que la comunicación eficaz requiere esfuerzo y que no podemos dar por sentado que los demás nos entenderán simplemente porque estamos hablando. Es un recordatorio muy importante en un mundo que a menudo se siente dividido por diferencias lingüísticas y culturales. La historia de la Torre de Babel nos desafía a construir puentes de comprensión y apreciar la riqueza que la diversidad aporta a la experiencia humana. Y quizás, en última instancia, ese sea el mensaje más esperanzador que podemos extraer de esta antigua historia de la Torre de Babel. A pesar de ser un relato de ambición frustrada y confusión lingüística, también puede ser vista como una celebración de la diversidad y un llamado a la unidad en la diferencia. Me encanta esa perspectiva a la Torre de Babel, no como un símbolo de división, sino como un recordatorio de nuestro potencial compartido para la conexión y la comprensión. Exactamente, y creo que es una lección que vale la pena recordar mientras continuamos explorando y navegando por la rica y compleja experiencia humana. Qué viaje tan increíble ha sido esta inmersión profunda.
Desde los textos bíblicos hasta los antiguos sigurats y las diversas interpretaciones de la historia, realmente hemos explorado la Torre de Babel desde todos los ángulos. Es fascinante cómo una historia tan antigua puede tener una relevancia tan profunda para el mundo moderno. Nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de la comunicación, el poder del lenguaje y la importancia de la comprensión intercultural. Totalmente de acuerdo. Creo que la próxima vez que escuche la frase «esto parece la Torre de Babel», tendré una nueva apreciación de su significado, no solo como una descripción del caos, sino también como un recordatorio de nuestra humanidad compartida y nuestro potencial para construir puentes de comprensión a pesar de nuestras diferencias. Muy bien dicho. Y con eso concluimos nuestra inversión profunda en la historia de la Torre de Babel. Gracias por acompañarnos en este viaje tan fascinante. ¡Hasta la próxima! Adiós y sigan explorando. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión en el conocimiento. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto alucinante. Sí, La Tierra bola de nieve. prepárense. Si imagina nuestro planeta completamente cubierto de hielo como una bola de nieve gigante surcando el espacio. Es una imagen. Pues es la teoría que vamos a explorar hoy. Efectivamente, la hipótesis de la Tierra bola de nieve propone. Es increíble. Y lo que me parece más fascinante es que no es solo una idea loca. No. Hay evidencias geológicas que la respaldan. Claro. Vamos a usar fragmentos del artículo de Wikipedia en español sobre glaciación global para guiarnos en esta aventura. Buena idea. ¿Listos para desvelar los misterios de un planeta congelado? Totalmente, la historia de esta teoría es como una investigación detectivesca Me gusta eso. a escala planetaria. A escala planetaria. Empezó con pistas dispersas, Ajá. observaciones geológicas que no encajaban con las teorías convencionales. Como encontrar huellas de un glaciar en un lugar que, según los mapas, debería haber sido tropical. Exactamente. Cuéntame más sobre esas primeras pistas. Imagina a los geólogos del siglo XIX rascándose la cabeza al encontrar depósitos de rocas que solo se forman por la acción de los glaciares, pero en lugares que deberían haber sido cálidos. Sí. Estas rocas llamadas tillitas Tillitas. eran un enigma. Tiene sentido, es como encontrar restos de un pingüino en el desierto del Sahara. Ajaja. Algo no cuadra. Exacto. Y uno de los primeros en atreverse a proponer una glaciación global fue Sir Douglas Mawson, Oh, un explorador antártico. wow. A principios del siglo XX, encontró tillitas en Australia. Ya, Y como en esa época se creía que los continentes no se movían, cierto. llegó a la conclusión de que esas rocas se habían formado cerca del Ecuador. Sí. Aunque para él la única explicación posible era que la Tierra entera había estado cubierta de hielo. Qué atrevido. Sí, aunque su teoría sobre la inmovilidad de los continentes era errónea, Claro. Mawson plantó la semilla de una idea revolucionaria. Y como toda buena investigación, esta no se quedó ahí. ¿Qué pasó después? ¿Quién siguió las pistas de Mawson? En la década de 1960, Dorothy Warland, un geólogo británico, Ok. aportó pruebas más contundentes. Interesante. Analizó tillitas encontradas en Svalbard y Groenlandia, Svalbard. lugares que según los datos paleomagnéticos se encontraban cerca del Ecuador en el pasado. ¿Esto valió qué? Suena complicado. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Imagina que las rocas son como pequeñas brújulas fosilizadas. Al formarse graban la dirección del campo magnético de la Tierra en ese momento. Ya veo. Y al estudiar esas brújulas en las rocas, Harlan pudo determinar que las tillitas de Svalbard y Groenlandia se habían formado en latitudes tropicales. Genial. Es como tener una máquina del tiempo geológica. Exacto. Entonces, con estas nuevas pruebas, la teoría de la glaciación global fue aceptada por la comunidad científica. No tan rápido, aunque las evidencias eran fuertes. Entiendo. De teoría de la tectónica de placas, que explica cómo los continentes se mueven a lo largo del tiempo. Sí, Todavía estaba en debate. claro. Muchos científicos se resistían a aceptar que la Tierra entera hubiera estado cubierta de hielo. Claro. Era un cambio de paradigma demasiado grande. Sí. Pero imagino que poco a poco las piezas del rompecabezas fueron encajando. Exacto. Y una pieza clave fue el trabajo de Mikhail Budiko, Budico. un climatólogo ruso que desarrolló modelos matemáticos del clima. Ajá. Budiko demostró que bajo ciertas condiciones, el efecto albedo, El efecto albedo. es decir, la capacidad de la Tierra para reflejar la luz solar, podía descontrolarse. Descontrolarse. ¿En qué sentido?
Imagina que la Tierra empieza a enfriarse y se forma hielo en los polos. El hielo, al ser blanco, refleja mucha luz solar, lo que enfría aún más el planeta y provoca que se forme más hielo. Es un círculo vicioso. Entiendo, es como un efecto dominó a escala planetaria. Más hielo. Más frío, más hielo. Sí. Hasta que la Tierra entera se convierte en una bola de nieve. Precisamente, Budico demostró que este proceso llamado retroalimentación del albedo podía llevar a una glaciación global. ¡Wow! Y lo más sorprendente es que según sus modelos, la Tierra podría haberse quedado atrapada en ese estado de congelación permanente. ¡Wow! Entonces, si la Tierra se congeló por completo, ¿cómo logró escapar de esa trampa de hielo? Esa es una de las preguntas más intrigantes de esta historia, y para responderla tenemos que adentrarnos en otro misterio. Me encantan los misterios. ¿Cómo pudo sobrevivir la vida a un evento tan extremo? Me encanta cuando las cosas se ponen misteriosas. Continúa, por favor. Claro. Para entender cómo la vida pudo sobrevivir a la Tierra bola de nieve, tenemos que imaginar un mundo completamente diferente al que conocemos. Un mundo donde la superficie del océano está congelada, pero donde en las profundidades la vida encuentra un refugio. Me encanta esa imagen. Es como si la vida se hubiera escondido en un búnker subterráneo, mientras la tormenta de hielo azotaba la superficie. Exactamente. Hay dos posibilidades principales sobre cómo la vida pudo haber sorteado este desafío. La primera es que la vida persistió bajo el hielo en zonas donde la penetración de la luz solar era suficiente para la fotosíntesis. O sea que bajo esa capa de hielo de kilómetros de espesor, había pequeños oasis de vida. Exacto. Piensa que el hielo al congelarse lentamente puede volverse muy transparente, permitiendo que algo de luz llegue a las capas inferiores del océano. Es como si se formaran una especie de invernaderos naturales bajo el hielo, donde las algas y otros organismos fotosintéticos podían seguir produciendo oxígeno y alimento. Precisamente. Y esos oasis submarinos podrían haber sustentado una cadena alimentaria básica, permitiendo que algunas formas de vida sobrevivieran. Increíble. Pero mencionaste que había otra posibilidad, ¿verdad? Una que quizás sea aún más asombrosa. Sí. La segunda posibilidad, y quizás la más plausible, es que la vida se refugió alrededor de las fumarolas hidrotermales. Ah, sí. Esas chimeneas volcánicas en el fondo del océano que expulsan agua caliente y sustancias químicas, creando un ecosistema completamente independiente de la luz solar. Exacto. Estos sistemas hidrotermales son como pequeños oasis de energía química en las profundidades del océano, donde la vida no depende de la fotosíntesis. Entonces, mientras la superficie de la Tierra estaba congelada, la vida seguía prosperando en las profundidades ajena al drama que se desarrollaba arriba. Así es. Las cianobacterias, por ejemplo, podrían haber sobrevivido en estas fumarolas, alimentándose de carbonatos y CO2 sin necesidad de luz ni oxígeno. Es increíble cómo la vida encuentra la manera de adaptarse incluso en las condiciones más extremas. Pero, volviendo a la glaciación global, si la Tierra se congeló por completo, ¿cómo demonios salió de esa trampa de hielo? Para responder a esa pregunta tenemos que volver a la actividad volcánica. Aunque parezca contradictorio, los volcanes, esos símbolos de fuego y calor, fueron la clave para descongelar la Tierra. En serio, no entiendo, si la Tierra era una bola de nieve, ¿cómo podían los volcanes hacer erupción a través de kilómetros de hielo? Y aunque lo hicieran, no se enfriaría la lava rápidamente. Buenas preguntas. Lo que ocurre es que los volcanes no se detienen por una glaciación. Siguen expulsando gases a la atmósfera incluso si están cubiertos de hielo. Y uno de esos gases es el CO2. Un potente gas de efecto invernadero. ¿Ya ve por dónde vas? El CO2 se fue acumulando en la atmósfera, creando una especie de manta térmica alrededor de la Tierra. Exacto. Y como los océanos estaban congelados, no podían absorber el exceso de CO2, lo que amplificó el efecto invernadero. Entonces la Tierra se convirtió en una especie de olla a presión gigante, con el CO2 atrapado en la atmósfera y el calor acumulándose sin poder escapar. Justo así. Se estima que la concentración de CO2 en la atmósfera pudo haber llegado a ser 350 veces mayor que la actual, provocando un calentamiento global extremo que finalmente derritió el hielo. ¡Wow! Un cambio climático a escala planetaria, pero en dirección opuesta al que estamos acostumbrados a escuchar. Y después de este deshielo masivo, ¿qué ocurrió con la vida? ¿Cómo se recuperó? Bueno, el deshielo fue un proceso turbulento que provocó una serie de cambios ambientales drásticos. Imagina un mundo donde los niveles del mar suben rápidamente, la química del océano se altera y la temperatura global aumenta drásticamente. Suena un escenario apocalíptico, pero imagino que para algunas formas de vida también fue una oportunidad. Exactamente. El deshielo, si bien fue un desafío, también creó nuevas oportunidades para la vida. Por ejemplo, el aumento de la temperatura y la disponibilidad de nutrientes en los océanos pudieron haber impulsado una explosión de vida. Una explosión de vida después del invierno global. ¡Qué increíble! Es como si la vida, después de estar contenida durante millones de años, hubiera resurgido con una fuerza increíble. Precisamente. Y hay evidencias que sugieren que esta explosión de vida pudo haber sentado las bases para la evolución de formas de vida más complejas. En serio. Ajá. Cuéntame más sobre eso.
Me intriga saber cómo la Tierra bola de nieve pudo haber influido en la evolución de la vida como la conocemos hoy en día. Por ejemplo, los primeros embriones, conocidos de hace unos 580 millones de años, aparecieron justo después del final de la glaciación global. Es decir, que después de la Tierra bola de nieve, la vida dio un paso evolutivo gigante. Es fascinante pensar que un evento tan catastrófico pudo haber sido el catalizador de un salto tan importante en la historia de la vida. Sin duda. Y la aparición de los organismos ediacáricos, los primeros organismos multicelulares complejos conocidos, también coincide con el periodo posterior a la glaciación. Es como si la Tierra bola de nieve hubiera sido un reseteo para la vida, una oportunidad para empezar de nuevo y explorar nuevos caminos evolutivos. Esa es una interpretación fascinante. Y aunque todavía hay mucho que investigar sobre la Tierra bola de nieve, esta hipótesis nos ofrece una visión fascinante del pasado de nuestro planeta y la resistencia de la vida. Totalmente. Y antes de concluir nuestra inmersión en la Tierra bola de nieve, hay una pregunta que me ronda la cabeza. Si la vida pudo sobrevivir a una glaciación global, ¿cuáles son los límites de la adaptabilidad de la vida? ¿Podría la vida, tal y como la conocemos, sobrevivir a cualquier cataclismo? Esa es una pregunta fundamental, y la respuesta aún no la tenemos. Pero la hipótesis de la Tierra bola de nieve nos da una pista de la increíble capacidad de la vida para adaptarse y prosperar incluso en los entornos más desafiantes. Es una idea inspiradora. Un recordatorio de que la vida en todas sus formas es un tesoro que debemos proteger. Pero también nos plantea un desafío. ¿Seremos capaces de proteger la vida en la Tierra a los desafíos que nosotros mismos estamos creando? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como especie. La Tierra bola de nieve nos muestra que la vida es resiliente, pero también que es vulnerable a los cambios drásticos en el ambiente. Totalmente. Y hablando de la vida en aquella época, no podemos olvidar que era muy diferente a la que conocemos hoy. Estamos hablando de hace más de 700 millones de años cuando los protagonistas eran los microorganismos. Exacto. Bacterias, algas, seres unicelulares que a simple vista podrían parecer insignificantes, pero no te dejes engañar por su tamaño. Estos microorganismos fueron los arquitectos de la vida en la Tierra. Es increíble pensar que esos pequeños seres invisibles a nuestros ojos sentaron las bases para la evolución de todas las formas de vida que conocemos hoy en día. Sin duda. Y no solo eso, también transformaron la atmósfera y los océanos. Por ejemplo, las cianobacterias, a través de la fotosíntesis, fueron las responsables de liberar oxígeno a la atmósfera. El oxígeno, ese gas que respiramos y que es esencial para la vida tal como la conocemos. Es fascinante pensar que algo tan fundamental para nuestra existencia fue producto de la actividad de microorganismos. Así es. Aunque, como mencionamos antes, la aparición del oxígeno también tuvo sus consecuencias negativas, como la reducción del metano que contribuyó a la glaciación global. Es una paradoja, ¿no? Algo que es esencial para la vida, al mismo tiempo pudo haber contribuido a un evento que casi extingue la vida en la Tierra. La historia de la Tierra está llena de estas paradojas y giros inesperados. La Tierra bola de nieve es un ejemplo perfecto de cómo un evento catastrófico puede a la larga ser un catalizador de la evolución. Es como si la Tierra, después de pasar por una etapa de caos y destrucción, hubiera encontrado una nueva forma de equilibrio con una vida más compleja y diversa. Exactamente. La Tierra bola de nieve nos recuerda que la historia de nuestro planeta es una historia de cambio constante, de ciclos de hielo y fuego, de extinciones y renacimientos. Y también nos recuerda que somos parte de esa historia, que estamos interconectados con todos los seres vivos y con el planeta mismo. Si la Tierra pudo recuperarse de una glaciación global, seremos nosotros capaces de aprender de esa historia y evitar que nuestra propia actividad desencadene una nueva catástrofe. Esa es la pregunta que debemos hacernos. La Tierra bola de nieve nos ofrece una lección de humildad y de responsabilidad. Nos muestra la increíble capacidad de la vida para adaptarse y superar los desafíos, pero también nos advierte de los límites de esa capacidad. Hoy nos hemos sumergido en un capítulo fascinante de la historia de la Tierra, un capítulo que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre nuestro papel como guardianes de la vida. Y aunque todavía hay muchas preguntas por responder sobre la Tierra bola de nieve, cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender la complejidad de nuestro planeta y la maravilla de la vida. Ha sido un viaje increíble a través del tiempo explorando la hipótesis de la Tierra bola de nieve. Hemos aprendido sobre su historia, las posibles causas, las consecuencias para la vida y cómo la Tierra logró escapar de su prisión glacial. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de este evento para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro para la vida en la Tierra. La Tierra bola de nieve nos recuerda que la vida, a pesar de su fragilidad, es increíblemente resistente. Nos enseña que la historia de nuestro planeta está llena de sorpresas y que a pesar de los desafíos, la vida siempre encuentra un camino. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión profunda en la Tierra bola de nieve. Hasta la próxima.